Teología y espiritualidad del matrimonio. Como ustedes saben, este es un servicio abierto no solamente a familias o matrimonios cristianos ni católicos, sino que es abierto a todo el mundo. Pero sin embargo es muy importante para nosotros, que somos quienes van a ir al encuentro de las personas que lo soliciten y que nos necesiten, nosotros que sí somos matrimonios cristianos, es muy importante tener fundamento, saber a dónde recurrir, tener dónde apoyarnos, un poco lo que decía María recién en la reflexión, ¿no? Esto de estar apoyados en la oración y en la alegría y la paz de saber que somos guiados por el Señor. Por eso es importante la charla de hoy. Y para esta charla está invitada María Marcela Mazzini, que voy a darles algunos datos de ella. Bueno, María Marcela nació en San Isidro, está casada, es madre de 2 hijos, es doctora en teología, es acompañante espiritual, docente e investigadora de la Facultad de Teología de la UCA, realiza tareas de asesoramiento pastoral y teológico en el Obispado de San Isidro, forma parte del comité científico del proyecto de investigación Teologanda, participó como auditora en el Sínodo de la Familia de 2015 y coordina en la actualidad la diplomatura en familia de la Universidad de San Isidro. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, buenas noches a todos. Vamos a compartir ahora un poco esta reflexión sobre la teología y la espiritualidad del matrimonio. No se asusten por los títulos de la teología y no sé qué, porque van a ver que es algo que todos estamos intentando vivir y le vamos a tratar de dar forma a eso que nosotros ya de alguna manera estamos viviendo, comprendemos o queremos aproximarnos. Yo voy a hacer esta presentación a la luz de precisamente la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia para enganchar esta reflexión sobre la teología del matrimonio en el magisterio más reciente de la Iglesia sobre el tema, que es muy oportuno que nosotros estemos empapados de este documento, ¿no es cierto? Así que bueno, una manera de entrar en él es mirar en él la teología que hay, el pensamiento de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Muy bien. Ahí está. Me equivoqué de aquí. Bueno, el Papa escribe, ¿no? Esto cuando termina el sínodo, le pone la fecha de la solemnidad de San José. Y él dice que este documento reúne el camino de 2 años de reflexión de la Iglesia sobre la familia. Vamos a ver que es una reflexión sumamente plural la que se recoge en el documento, porque plural es el pensamiento que hay dentro de la Iglesia sobre la familia. Es decir, hay muchas realidades familiares dentro de lo que nosotros creemos. Tratamos de que esa fe que tenemos ilumine muchas situaciones que son totalmente diversas. El Papa lo pone como bajo el amparo de San José. ¿Cómo es el contenido del documento? Seguramente esto después se lo van a mandar, ¿no? Por si la naranjita no se ve muy bien. En el número 6 nos hablan de los distintos capítulos. Primero vamos a ver que el capítulo 1 habla sobre la palabra de Dios, entonces entra con la Biblia a el pensamiento de la Iglesia sobre la familia. Luego hace un aterrizaje a la realidad y desafío de la familia, situación actual, en orden a mantener los pies sobre la tierra, dice el Papa. Vieron que el Papa Francisco es como muy aterrizado. Cuando habla, no es que raramente decimos de qué nos habla o qué nos dice o es abstracto, para nada. Él siempre intenta ser bien concreto. Luego, en el capítulo 3, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, es la enseñanza tradicional
que hemos leído en el Vaticano II, en Gaudium et Spes, por ejemplo, que luego ha retomado en el otro sínodo de la familia del año 81, que se plasmó en el documento Familiaris Consortio sobre la verdad sobre la familia. En el cuarto capítulo, que con el quinto hacen un poco el corazón del documento, es una reflexión espiritual, es como un exégesis espiritual sobre la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el amor es compasivo, el amor es servicial, ¿recuerdan? El Papa se detiene en la mitad de su reflexión a como meditar y desgranar esta carta a los Corintios sobre el amor, y como si no hubiera ningún apuro, y pusiera esa reflexión que es bien espiritual y bien también concreta de la vida de las familias, ahí en el centro del documento. Luego el capítulo quinto habla de la fecundidad en el matrimonio y el tema de los hijos. Luego vuelve a algunos desafíos pastorales. En el 7 habla de la cuestión de la pedagogía del amor, un poco en la línea de aquel documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año 2009, un documento muy lindo que se lo recomiendo para leer, que se llama Aportes para la Pastoral Familiar de la Iglesia en la Argentina. Allí los obispos nos hablaban de una nueva pedagogía del amor. El Papa también acá habla de una pedagogía del amor, es decir, nosotros no solo tenemos que vivir el amor, sino también tenemos que enseñarles a amar a nuestros hijos. Por supuesto que no lo vamos a poder hacer si nosotros no lo hacemos primero, pero también tenemos que proponer este mensaje. Y de alguna manera toda la pastoral familiar está imbuida de esa nueva pedagogía del amor. Luego habla de acompañar, discernir e integrar la fragilidad, ese famoso capítulo 8 del que tanto se habló sobre los divorciados en nueva unión y el acceso a los sacramentos. Y por último, un broche sobre espiritualidad matrimonial y familiar. Si nosotros tuviéramos que decir qué esquema tiene el documento tiene un esquema dialogal. El Papa todo el tiempo hace dialogar el mensaje de Jesús con la realidad de la familia, los problemas de la actualidad con el Evangelio, como en un interesante ida y vuelta. Acá no tenemos el esquema de otros documentos, ver, buscar y actuar, o exposición, explicitación, sino que es un diálogo. El Papa dialoga con la realidad, hace dialogar el mensaje cristiano con la realidad, y en ese encuentro enriquecedor van saliendo muchas cosas que iluminan la realidad de las familias. Entonces ahora nosotros vamos a desgranar un poco lo que acá hay sobre la teología del matrimonio, deteniéndonos en algunas cosas que para nuestro tema nos interesan especialmente. Vamos a hacer como ustedes hacen normalmente, vamos a hacer hasta las 9 más o menos, la primera parte, después una segunda parte, reservándonos un tiempo para las preguntas. No obstante, si algo no se entiende, por favor, levanten la mano y me dicen. Bueno, el Papa tiene dos objetivos fundamentales cuando escribe la exhortación. Esto lo dijo él antes. Dice, ¿para qué escribir una exhortación? Tuvimos 2 años de reflexión con los 2 sínodos, encuestas, discursos. Bueno, pero el Papa quería hacer 2 cosas. En primer lugar, proponer esta nueva pedagogía del amor de la que yo les hablo, un poco frente a esto de que nadie se quiere casar. Iba a decir, los jóvenes no se quieren casar, pero los grandes tampoco se quieren casar. Ni los adultos ni los jóvenes se quieren casar. ¿Por qué la gente no se casa? ¿Por qué el matrimonio está desvalorizado? Y dice, bueno, acá falta una propuesta copada, dirían los chicos, una propuesta animosa, una propuesta entusiasmante, una pastoral propositiva y no una pastoral que baje línea nada más, ¿sí? Sino, bueno, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Y cómo lo vamos a proponer? Y luego, estimular el crecimiento en el amor conyugal, que es la otra gran pregunta que siempre se suscita un poquito, ¿no? Cuando dice, bueno, sí, los matrimonios en crisis, las situaciones irregulares, los problemas, y dice, bueno, y los matrimonios que bueno, tienen las crisis normales de la vida, pero que no están viviendo ninguna situación irregular, o los que tienen las crisis propias del crecimiento, las dificultades que tenemos cuando empezamos un nuevo hogar, con dificultades de trabajo, dificultades con los hijos chicos, dificultades con los adolescentes, dificultades en el crecimiento en el vínculo, que no siempre crecemos de manera pareja, en fin,
las dificultades de la vida, a todos esos que son la mayoría, que somos la mayoría, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos acompaña? Bueno, la Iglesia también tiene que tener una propuesta para esto, que no solo tenga que decir, ojo con esto, ojo con lo otro, sino que tenga por objetivo hacer crecer el amor. Un poco la línea también tan linda de la lectura que eligieron para hoy. Vencer el mal a fuerza de bien, sentir pasión por el bien y que esa pasión por el bien nos haga luchar contra las dificultades que la vida nos presenta, ¿no? Muy bien. El Papa entonces se propone estas dos cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando leemos el documento? Bueno, unas ideas que son muy Francisco, que es algo interesante en la teología del matrimonio. Ustedes saben que la carta a los Efesios en el capítulo 5 dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, y que los esposos tienen que reproducir el amor que hay entre Cristo y la iglesia, ¿sí? Ahora, esta parte de la palabra de Dios muchas veces se ha entendido como, bueno, este es el ideal y nosotros tenemos que vivirlo. Sí, ese es el ideal y nosotros tenemos que vivirlo, pero ni en muchos años, pero mucho menos cuando recién iniciamos una relación, podemos pretendernos amarnos como Cristo ama a su iglesia, y como en una pretensión ideal la iglesia le corresponde a Cristo. Más bien es un proceso. Dejando un poquito la metáfora de lado, si cada uno de nosotros miramos nuestros matrimonios, nos damos cuenta que en realidad el amor que sentimos a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, es un amor mucho más profundo, mucho más real y mucho más amor que aquel de la foto del día del casamiento, aunque nos casamos con la mejor intención, y poniéndole toda la buena voluntad. Sin embargo, esto es mucho más amor que aquello, no porque aquello no fuera lindo, no fuera bueno, no fuera entusiasmante, no estuviéramos más jóvenes y más hermosos que ahora, sino porque esto tiene lo que aquilata el tiempo y lo que vamos comprendiendo acerca de lo que el amor significa. Entonces, llevado esto a la metáfora de Jesús y la iglesia, evidentemente amarse como Jesús ama a la iglesia y se entregó por ella es un punto de llegada, no un punto de partida. El Papa va a decir en una parte del documento, no podemos echar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir perfectamente la unión entre Cristo y la iglesia. Pero eso tampoco significa que vamos a colgar los botines y vamos a decir, no, es un matrimonio muy perfecto ese de Cristo y la iglesia, ¿quién lo va a poder imitar? Sino decir, sí, estamos en camino, porque no es más ni menos que la propuesta de la santidad, ¿sí? Nosotros nos proponemos ser santos, esa es nuestra vocación, nuestro camino es el matrimonio y la familia, ese es el punto de llegada, hacia allá vamos, pero hoy todavía no somos eso hacia donde caminamos, Entonces tenemos que asumir la gradualidad y la procesualidad, es decir, estamos todos inmersos en un proceso y eso creo que también es una idea luminosa para cuando ustedes acompañen en las consultorías, ver a las personas en un proceso, ver que las personas están en un proceso y que si se acercan a comentar, a traer sus inquietudes a la iglesia, realmente están avanzando en ese proceso. Quieren poner su vida en la verdad, en el amor, quieren crecer, quieren ser más personas y eligen este ámbito para hacerlo, ¿sí? Entonces, asumir la gradualidad. Como va a decir el capítulo 8, y va a retomar una cosa muy importante que había dicho Familiares Consorcio en el número 80, asumimos una ley de gradualidad que no es gradualidad de la ley, quiere decir, no rebajamos el ideal para poder alcanzarlo, sino que construimos una escalera para poder acercarnos al ideal paso a paso.
Como decir, bueno, yo quiero hablar perfectamente chino y no hablo chino, pero tengo que hablar chino, pero no lo hablo. Y ahí, en ese gap, digamos, en esa tensión, no resuelvo nada. En cambio, yo digo, mira, me voy a anotar en la Embajada de la China, en un curso de chino básico que hay, y voy a arrancar por chino 1. Entonces, bueno, ahí sí tengo chance de aprender el chino, por difícil que sea. Vendrá el chino 1, después el chino 2, y así llegaré algún día a hablar en chino, porque me propuse en una gradualidad, en una óptica de gradualidad, el acceso a ese ideal que me propongo. Y eso no significa decir, el chino es una pavada, yo lo hablo cuando quiero, sino significa decir, voy a acceder a eso y en un plano realista planteo metas para alcanzar. Bueno, así para mirarnos a nosotros y para mirar a las personas que acompañamos. También para salir, como dice el Papa en el primer capítulo, de esa queja estéril de la pastoral. Qué desastre los jóvenes que no se comprometen, los chicos se van a vivir juntos, no se casan por la iglesia, bla, 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 y nos ponemos viejos protestando, y en realidad no estamos asumiendo la realidad. El camino sería interpelarse: ¿por qué los chicos no se quieren casar? ¿Por qué toman este camino? ¿Por qué, teniendo buena voluntad y siendo personas excelentes, se plantean otras cosas de las que nosotros nos planteamos? ¿Por qué no les gusta lo que nosotros les proponemos? En fin, de esa manera tenemos alguna chance de entrar en diálogo con la realidad. El Papa nos invita a asumir la fragilidad también en un kairos de la Iglesia, en el que la Iglesia se vive frágil, con todas las cuestiones de los abusos y de los problemas económicos de la Iglesia, del problema de plata del Vaticano, del pipipi. ¿Nosotros de qué vamos a dar cátedra? De nada, más que de nuestra fragilidad y de sentirnos redimidos por el Señor, que no quiere que nos detengamos en eso, sino que crezcamos. Entonces, asumiendo nuestra fragilidad, el Papa habla de familias heridas, que es un vocabulario hermoso porque es muy inclusivo. ¿Se acuerdan cuando aquí mismo hablábamos de este tema? Decíamos, bueno, todos tenemos la familia herida de alguna manera. Herida más grande, más pequeña, más fácil de sanar, menos fácil de sanar. Pero todos estamos en continua renovación y en búsqueda de sanar nuestros vínculos, de hacerlos más lindos, de hacerlos más cristianos, de hacerlos más fuertes, de crecer en el amor, ¿sí? Entonces, bueno, hablar de familias heridas nos saca de ese vocabulario regular y irregular, para ponernos en la óptica del Evangelio del amor y del crecimiento, en esta perspectiva de la Iglesia herida también. Entonces el Papa propone escuchar. Es una cosa muy importante, escuchar. Luego, acompañar siempre, escuchar siempre, acompañar siempre, invitar a integrar, y también otro verbo que acá no está, pero que es discernir. Discernir las situaciones. Discernir, ustedes saben que viene de una palabra griega que quiere decir separar una cosa de la otra para poder ver con claridad. Entonces, discernir las situaciones, como hacemos nosotros cuando resolvemos un problema en casa, en el trabajo, decimos, bueno, esto está bien, esto está mal, a ver por dónde podemos ir, a ver, intentemos acá, por acá no se puede, veamos por este otro lado cómo podemos avanzar. Muy bien. Entonces, el Papa está haciendo un diálogo continuo donde habla de la verdad de Jesús sobre la familia, lo que el Evangelio propone sobre la familia, y al mismo tiempo, todo el tiempo propone cómo nosotros podemos hablar de esto y cómo lo podemos vivir. Entonces es muy interesante esa manera de plantear las cosas y nos enseña a nosotros a pensar las cosas en términos pastorales, en términos de acercamiento evangelizador. El texto es largo, dijimos tiene 9 capítulos, 325 párrafos, un vaticanista dice es una novela corta, eso quiere decir es largo, pero tiene mucha riqueza. Y el Papa habla de un precioso poliedro constituido por todas las opiniones que vinieron de todos los lugares del mundo. La imagen del poliedro, como en otro momento en el capítulo 2
va a decir que las familias constituyen un interpelante collage, dice el Papa. Después en el primer capítulo dice, retoma esa imagen de Borges y dice, cada casa es un candelabro. Son imágenes de complejidad a la que el Papa no le tiene miedo. El Papa no le tiene miedo a la complejidad de la vida. Nosotros sí, muchas veces tenemos miedo a la complejidad y nos gustaría la cosa clarita para que sepamos indudablemente dónde está el bien y dónde está el mal. Pero sabemos que la vida no es tan clara en su devenir, que después tenés que estar viendo dónde está, que los grises son muchos, y tenemos que pensar en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Si entramos con la azada a darle a la bordeadora, sería hoy, a darle a la cosecha, sacamos la cizaña, pero también todo el trigo, y esa no es la idea. El Señor dice, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando las dos plantas sean grandes, van a poder separar una cosa de la otra. Ahora, te la debo hacer la cosecha esa, porque no la podés hacer a granel, no la podés hacer todas juntas, sino tenés que ir separando una cosa de la otra, ¿sí? Pero la realidad es complicada, y es ese interpelante collage y ese precioso poliedro, ese cuerpo de muchas caras que presenta distintas realidades y que no lo podemos aplanar para simplificar los planteos, sino que tenemos que asumir que la vida es compleja. Vale decir, aterricemos una realidad de pastoral matrimonial. Vienen nuestros chicos a los cursos prematrimoniales. La mayoría, inmensa mayoría, 90%, a veces el 100%, conviven. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, el pensamiento sobre la iglesia, del pipí, la cohabitación, no sé cuánto, ¿nos sirve hacer eso? No nos sirve. Al mismo tiempo, ¿podemos dejar de plantear cuál es el ideal del matrimonio cristiano? No, porque también los estaríamos traicionando, porque ellos, si vienen a casarse por la iglesia, vienen a buscar algo. Nosotros no podemos aguarles el jugo para que no les dé ninguna dificultad digerirlo. Ahora, no podemos enseñar los logaritmos en primer grado. Vamos a tener que arrancar por sumar, restar, el chino, ¿se acuerdan? Chino 1, tenemos que arrancar con chino 1, no con chino 17, clase de conversación, porque nadie va a entender, sino empezar de a poco. Bueno, entonces el Papa va a decir, no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio. Quiere decir, en cada lugar, porque también se acuerdan que aquel día cuando conversamos acá del sínodo, comentábamos que en África están con la cuestión de las migraciones y en Asia con los matrimonios con los musulmanes, y que en cada lugar del mundo la familia tiene problemáticas distintas. Yo les aseguro que en Medio Oriente el problema de la comunión a los divorciados en nueva unión es un detalle, porque en realidad los conflictos, la cuestión interreligiosa, la gente que se muere mártir por su fe, son como cuestiones que primero dicen, bueno, ¿cómo vamos a hablarle de Cristo a esta gente? Arranquemos por ahí, después acomodamos la cuestión de los sacramentos, ¿se dan cuenta? Entonces, quiere decir que lo que propone la Iglesia después se tiene que aterrizar en cada lugar. Nosotros mismos en nuestra diócesis no vamos a dar igual el encuentro prematrimonial en Fátima de Martínez que en un barrio de Pacheco, porque tenemos que adaptarnos a la realidad de cada lugar. Muy bien. Por lo tanto, para algunas cuestiones en cada país o región se deben buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. De hecho, las culturas son muy diversas entre sí y todo principio general tiene necesidad de ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Esto es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos que ver, bueno, por ejemplo, nosotros afirmamos, y lo vamos a afirmar siempre, que el matrimonio cristiano es indisoluble. Ahora, ¿cómo lo vamos a plantear? Es esa solución inculturada de las que nos habla el Papa. Tenemos que, catequesis de primera comunión, chicos, el matrimonio cristiano es indisoluble, sigamos. Los sacramentos son 7, nadie entendió nada,
sino que vamos a tener que explicar que es una unión muy importante, es una unión que no se rompe. Vamos a traer seguramente un nudo, que después lo quemamos y no se puede separar, y entonces, bueno, o vamos a fundir dos cosas y decir, bueno, ahora podemos separar una cosa de la otra. No, bueno, es lo que Jesús ha pensado para el matrimonio, para que podamos hacer un proyecto de vida a largo plazo. ¿Me explico? Vamos a tener que buscar ese modo inculturado de transmitir la verdad. Que no quiere decir relativismo, ¿me explico? Decir, bueno, en cada lado acomodarla un poco. No, vamos a hablar siempre de lo mismo, pero de una manera que se nos pueda entender en cada lugar. Bueno, ¿cómo aparece la palabra de Dios en este documento? Es muy interesante, porque la palabra de Dios no aparece como una bajada de línea, como esto que decíamos. Efesios 5 dice, este es un gran misterio, yo lo aplico a Cristo en la iglesia, a todo el mundo amar al esposo como la iglesia ama a Cristo y amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y listo. No, el Papa va a decir, dice, la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Y el Papa va a decir, la Biblia es una compañera de camino para las familias que buscan y también para las familias en crisis. Y la verdad es que si lo miramos bien, la primera página de la Biblia tiene una familia disfuncional donde uno mata al hermano, ¿no? O sea, nada, ningún problema menor, problemas mayores, se roban las primogenituras, se roban las herencias, se matan en la familia, se casan con la madre, hacen todo y Dios sigue comprometido con ese pueblo. No les dice, son unos campeones, están haciendo todo bien. No, les muestra qué es lo que los hace crecer y qué es lo que no los hace crecer. Pero Dios sigue comprometido con su pueblo, nunca renuncia, esta gente es un desastre, yo me voy a hablarle a otro pueblo, sino que sigue comprometido con esa historia. Entonces dice, se puede meditar como la familia no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal, si lo sabremos, ¿no? Que se expresa con ternura, pero que se ha confrontado también con el pecado desde el inicio, cuando la relación de amor se transforma en dominio. El pecado original, la Biblia lo cuenta como la historia del sometimiento en el interior de una pareja, en el fondo. Se cuenta así el pecado original. Bueno. Entonces la palabra de Dios no se muestra como secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor y les muestra el camino. Segundo capítulo, esto que les decía, ¿no? Mantener los pies sobre la tierra. Y mira un montón de problemas, las migraciones, la cuestión de los sexos, la cultura de lo provisorio, el impacto de la biotecnología en la procreación, porque una de las verdades del matrimonio cristiano es esto de que en el proyecto de Dios, y de esto en realidad nos quedamos con los métodos de regulación de la natalidad de la Humanae Vitae, pero lo más importante que dijo la Humanae Vitae, ese documento de Pablo VI del año 68, es esta verdad que es luminosa, que en el proyecto de Dios no hay que separar los dos fines del matrimonio. Los dos fines del matrimonio cristiano son el amor mutuo y la procreación. Y no hay que separarlos. Después podemos discutir si en todos los actos sexuales no tienen que estar separados, porque eso es por ahí una coyuntura, ¿sí? Pero en el proyecto de familia no puede ir por un lado la cuestión del amor de los esposos y por otro lado el proyecto de cuántos hijos vamos a tener. Y hoy nos encontramos con que no solo está aquel problema al que quería responder Pablo VI, que bueno, se debatió mucho en el sínodo porque dice, bueno, el Papa dio una respuesta que hace 47 años en el momento del sínodo que no satisface a las personas, pero eso después lo podemos hablar. Pero el Papa intentaba responder esta pregunta. Gracias a la píldora anticonceptiva se podía separar el amor mutuo de la procreación.